sin pretensiones de demagogia de ninguna manera, que ustedes se den cuenta, como nos hemos dado cuenta nosotros, egresados de esta Universidad Nacional de Córdoba, del privilegio que es ser estudiante en una universidad gratuita, estatal. Vengo de visitar parientes en otros países donde por hablar y por empezar a inscribirse en una universidad estatal hay que pagar y muchísimo dinero. Donde padres deben comprometer su patrimonio ante bancos, por ejemplo, para que sus hijos puedan estudiar. Y eso demuestra que si bien en la Argentina hemos pasado muchísimas cosas, hay algunos derechos humanos esenciales que han sido garantizados justamente por la lucha inquebrantable de la comunidad universitaria, no solo sus docentes, también sus estudiantes, sus centros de estudiantes. Una tradición de lucha que pretendió ser cortada, una tradición de lucha que pretendió que no existiera en la conciencia ni de los trabajadores, ni en particular, en este caso, de los estudiantes argentinos y cordobeses en particular, pero que es importante destacar. El rol que tenemos que cumplir, fundamentalmente, entre miles y miles de argentinos que con sus impuestos nos pagan los estudios, porque de algún lado sale la plata, todos los días. Me parece importante también hablar de derechos humanos y que ustedes comprendan por qué la universidad intenta que hablemos de derechos humanos en un curso introductorio. Porque lamentablemente la Argentina tiene el raro privilegio de ser uno de los países donde la violación de los derechos humanos ha sido producida de la forma más escandalosa, más perversa, más sistemática. Todos los tratados de derechos humanos y convenciones de derechos humanos han nacido siempre tarde. Fíjense ustedes que la primera convención que se firmó allá en 1949 en contra del genocidio nació después de 53 millones de personas masacradas, asesinadas, en gran medida población civil, en la Segunda Guerra Mundial. Producto del horror que en la humanidad había causado que nada más y nada menos que una institución que había nacido supuestamente del acuerdo de los ciudadanos para que provea el bien común que es el Estado. Por ahí meterse en la cabeza y ustedes más que van a estudiar filosofía van a tener de acuerdo a la nacionalidad, de acuerdo a la cultura, etc. Pero nos enseñó que cada uno de los ciudadanos dejamos un poquito de nosotros para crear una institución que se llama Estado, para proveer a la seguridad común, a la educación, al desarrollo económico. Y justamente lo que sucedió en el siglo XX fue nada más ni nada menos que la ruptura de la promesa estatal. El Estado se volvió en contra de sus propios ciudadanos. Esto fue lo que el nazismo es por antonomasia en una república como era la República Alemana, donde debemos reconocer que el huevo de la serpiente empolló y en unas elecciones muy reñidas llegó al poder un sector de esa sociedad que estaba dispuesta a destruir al otro. Después, me parece que de manera casi única en el mundo y señera en Latinoamérica, estamos juzgando la peor noche que tuvo la historia republicana en la Argentina, es porque justamente lo que les contaba antes sucedió y se creó una argamasa de convenciones, tratados internacionales que establecieron delitos internacionales que cuando fueran cometidos justamente por agentes estatales que faltaban a su promesa y se volvían en contra de sus propios ciudadanos, esos delitos que cometían, esos secuestros, esas privaciones ilegítimas de la libertad, esos asesinatos se transforman en delitos internacionales. Y por eso pueden ser juzgados aquí en Argentina o en cualquier lugar. Y se llama eso jurisdicción universal. Por suerte, después de muchísimos años de lucha, primero en una soledad casi absoluta por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina,
pero luego, disputando y peleando el discurso y el sentido, hemos logrado que, con la Constitución en la mano, con el debido proceso, con la acumulación de pruebas, con lo dificultoso que es después de muchísimos años, llevar a juicio a los responsables de aquellos crímenes, a algunos por lo menos. Y ustedes verán que últimamente se están produciendo juicios, que hay sentencias basadas en esas pruebas, que hay condenas basadas en esas pruebas y hay absoluciones basadas en esas pruebas. Y esto es un mensaje positivo. Este es el mensaje por ahí nosotros queremos traer, la reconstitución del contrato social. Quizás la percepción más neoliberal, más retrógrada, más conservadora, más arcaica, más espantosa, la que en general tienen en la mayoría de los países del mundo. El Estado es una cosa chiquita que solo debe proveer a muy poquitas cosas y dejarle al mercado que haga lo que quiera. Como tenemos otras concepciones donde el Estado, bueno, tiene algo que hacer, algo que decir en economía, en salud, en educación, en vivienda, marcando rumbos, digamos, para que los actores sociales comprendan que más vale repartir y crear una sociedad con equidad y con justicia. En cualquiera de esas concepciones, desde la más retrógrada hasta la más progresista, no cabe duda que el conflicto social, que es la esencia de la democracia, ¿no? Cuando ustedes estudian un integrante casi post de la escuela de Frankfurt, Habermas, se van a dar cuenta cuando lo lean que la esencia de la democracia es el conflicto. En los últimos años tiene que ver con instituciones vinculadas a lo estético, ¿no? Cientos de millones para tener el cuerpo que querés y no el que tenés. Estos son los tipos de tensiones que genera, por un lado, la certeza de la existencia de infinidad de personas que tienen sufrimientos, padecimientos, cronicidad, enfermedades o muerte por causas evitables, y en muchos casos de soluciones al alcance de la mano y de un muy bajo costo económico. Y por el otro, digamos, la existencia, digamos, de un mercado con altísimas pretensiones de hegemonizar un gasto en salud cada vez más creciente. El mercado quien asigna recursos de salud y el Estado se muestra ausente, y ratificar esto de que no hay ningún país, no importa su cultura, su sistema económico o político, que sea exitoso con ausencia del Estado fiscalizando, regulando e interviniendo de manera activa en el campo de la salud, en la protección de la salud de las personas, en la recuperación o en la rehabilitación o en la defensa de la vida. Hay educación pública y gratuita también en salud. La universidad hace más de medio siglo generó para los que trabajan o estudian en la universidad o han sido o son egresados opciones para intentar minimizar los efectos del mercado sobre la salud de las personas. Esta idea de que el mercado claramente es pésimo asignando recursos y que no hay éxito si no hay un Estado presente, muy presente, regulando y fiscalizando los temas de salud. Y finalmente, la salud no es un tema que surja mágicamente de los comprimidos, las ampollas, las camas hospitalarias, sino que tiene que ver con el trabajo, con la salud, con la equidad, con la justicia, etc. Bueno, eso es, después se pregunta. Sobre la educación como derecho. La educación como un derecho público, un derecho social. Muchos de ustedes
habrán tomado con mucha naturalidad el paso por la escuela primaria, por la secundaria, y hoy también tendrán muy naturalizado el hecho de estar hoy en la universidad o estar entrando en la universidad. Pero no todos han tenido esa posibilidad. Habrá muchos que la universidad, aunque sea gratuita, significa un esfuerzo familiar importante para acceder a ella. De modo tal que pensar qué es la educación hoy, pensarla como un bien público, es interesante. Es interesante ¿por qué? Porque no siempre en el transcurso de la historia se tuvo esta idea de educación como bien público. ¿Qué quiere decir bien y qué quiere decir público? Cuando me refiero a bien, me refiero tanto a bienes materiales o simbólicos. La educación, evidentemente, es un bien simbólico que da posibilidades incluso para luego acceder a bienes materiales. Entonces, la educación es un bien simbólico. ¿Y por qué es público? Porque pertenece al espacio de todos. La educación es un bien, pero es un bien de todos, de toda la comunidad, de todos los ciudadanos. Donde, insisto, no había ni el atisbo del concepto de educación como bien público. Ya en aquel tiempo hubo algunas personas, muy pocas, que se atrevieron a pensar, por ejemplo, que el niño era un ser humano. En el Concilio de Trento, 1550, el Concilio de Trento descubre que los niños son seres humanos. Por supuesto que la educación no es una palabra. De todos modos, en la colonia sí hubo personas que tuvieron una idea un poquito más progresista, que se acercaba un poco más a esta idea de bien público, sin llegar, por supuesto, al desarrollo. En la época independiente, ¿por qué estoy haciendo este recorrido? Porque la idea de bien público y la idea de derecho público educativo ha estado siempre, y siempre ha tenido algún representante. Lo que no ha podido es cuajarse, lo que no ha podido es lograr internalizarse como una política de Estado y como una práctica social. Aún hoy, que en pleno siglo XX y siglo XXI sí hemos admitido que la educación es un bien público, aún hoy esta idea todavía no está en muchos grupos plasmada en la práctica social concreta de la educación. Entonces, esta idea de conflicto, esta idea de que fue una lucha permanente por avanzar sobre la concepción del público y de bien y de derecho, se plasmó a través de los tiempos y tuvo sus representantes. Para los que vayan a seguir educación y vean historia de la educación, van a ver cómo en el periodo independentista hubo figuras señeras como Belgrano, como Moreno, que sí tuvieron una idea mucho más progresista de la educación. Cuando digo más progresista, digo una educación abierta al público, o sea, abierta al pueblo, o sea, abierta a las necesidades del conjunto social. El siglo XX tiene hitos fundamentales que va acercando esta idea de educación como derecho. Uno es la reforma universitaria de 1918. La reforma universitaria de 1918 es un grito de alerta, una expresión de que la universidad, en este caso, podríamos hablar de la educación, pero en este caso fue la universidad, debía abrirse al pueblo, entendido por eso dos o tres cosas. Una, la democratización en el gobierno. Dos, la posibilidad del ingreso. Y tres, y fundamentalmente, que la universidad aceptara, incluyera una educación científica. Porque la Universidad de Córdoba en ese momento era una universidad monacal. Los contenidos eran también de base religiosa. Y luego los hitos importantes del siglo XX son el irigoyenismo y el peronismo. El irigoyenismo significa el ascenso de las clases medias al poder. Y el ascenso de las clases medias al poder tiene una visión progresista de la educación, porque las clases medias necesitan de la educación para poder ascender socialmente. Entonces, allí hay un fenómeno bien interesante.
interesante, ¿no? A pesar de esto, el periodo de los radicales, el periodo irigoyenista, no logra plasmar una escuela que, además de transmitir información y conocimientos científicos y humanísticos, preparara para el trabajo. Esto crea un límite, es decir, la escuela sigue siendo un lugar de la formación moral, de la formación de las ciencias humanas, de la formación de las ciencias en algunos contenidos científicos, pero alejada de pretender dar una formación en el mundo del trabajo. Tiene todo tipo de representantes dentro del mismo movimiento. Gente de una derecha nacionalista, católica, conservadora, y también personas muy interesantes, muy progresistas, que plantean un proyecto de educación muy abierta, no solamente a los contenidos científicos del momento, sino a la preparación para el trabajo. Era tan avanzado que, por supuesto, fracasó. Pero logra el peronismo crear un circuito diferente, que son las escuelas técnicas, para que los hijos de obreros pudieran acceder a la educación. Y esto no es asistido porque la escuela técnica no es una escuela que no permita luego el ingreso a la universidad. Esto me olvidé de decirlo, pero la resistencia de las capas medias a crear escuelas técnicas era porque se percibía que la escuela técnica era una escuela terminal y que de allí no se podía ingresar luego a la universidad. Entonces, esto es lo que el peronismo hable al mundo del trabajo, a la educación y al mundo del trabajo, dicho esto de una manera demasiado rápida, ¿no? Pero bueno, para ir acercándonos al concepto de educación como bien público, o sea, como bien para todos, no para un grupo solamente. Y bueno, no voy a hablar de los golpes de Estado, porque los golpes de Estado militares, tanto la del 30 como la del 66, como la del 76, destruyen prácticamente todo lo que se había podido avanzar con respecto a educación como bien público. Salvo el golpe del 30, que a pesar de esto que acabo de decir, mantiene a algunas personas que tienen ideas interesantes y progresistas de educación. Y luego llega la época finales del siglo XX, digamos, a partir de mediados del siglo XX, la concepción de la educación como bien público está acentuada. No sé si acendrada, pero está muy acentuada en los ámbitos políticos. No sé si en el conjunto de la población, posiblemente en algunos grupos sí y en otros no. Entonces, siglo XX es el siglo que termina de legitimar fuertemente que la educación es un bien público, que la educación debe ser para todos y que todos tienen el derecho a acceder a ella, a mantenerse en esa. Por supuesto, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Si nosotros analizamos la década del 90, el discurso, esto se decía discursivamente. En la práctica, las políticas neoliberales engendraron tal pobreza y marginación que esa segmentación social inmediatamente se proyectó en la educación. Y muchos hablan de que la educación se fragmentó. Ya lo tuvimos, terminó de morir esa escuela pública que yo siempre digo que era una escuela pública donde de alguna manera la igualdad está tan ligada al término de bien público, no sé si garantizada, no, nunca garantizada, pero sí había una posibilidad de esta escuela mezclada, donde se mezclaban los distintos grupos sociales. Esto comienza a declinar a partir de la década de los fines de los 50 y en la década del 90 se produce realmente una fragmentación del sistema. Las clases medias buscan la escuela privada. Nosotros tenemos entonces tipos de escuelas, dicen algunos pedagogos y sociólogos, tipos de escuelas muy distantes socialmente unas de otras, porque agrupan grupos, vaya la redundancia, sociales homogéneos. El grupo social que va a la escuela de Villa del Mercado no es el grupo social que va a la escuela
una escuela privada, a veces una escuela privada de las afueras del centro de la ciudad, ¿no? Bueno, llegamos acá, estamos parados en este momento. ¿Cuál es en este momento, yo diría, el gran desafío político, no solo del Estado, sino de todos nosotros? El gran desafío político es poder combinar esta necesidad de que la educación es un bien público y por lo tanto es de todos, y al mismo tiempo, si es de todos, tiene que ser una escuela que produzca inclusión social y por lo tanto igualdad. Esto es muy complejo, no tengo tiempo de desarrollarlo, lo que sí les puedo decir es como el gran desafío que tenemos todos. Nadie puede quedar fuera de la escuela, lo dicen las leyes recientes. La escuela secundaria es obligatoria. Pero ¿cómo hacer para que aquellos grupos sociales que entran a la escuela con mucho menos capital cultural que otros, por su biografía escolar, por su biografía familiar, sin embargo logren aprender lo que se debe aprender en la escuela, lo que debemos aprender todos? Entonces, la escuela ahora tiene que ser una escuela común, porque todos tenemos que tener una base igualitaria intelectual, pero al mismo tiempo tiene que darse el lugar, la posibilidad de atender a estos grupos sociales que no pueden acceder a la oportunidad. Y termino con esto diciendo, hoy se dice, el mayor, digamos, una de las frases más repetidas en política educativa es la escuela como aquella que ofrece igualdad de oportunidades. La escuela hoy tiene un problema mayor que ofertar igualdad de oportunidades. Tiene que ofertar al mismo tiempo igualdad de posibilidades, porque si no siempre va a haber una igualdad que dé como resultado una desigualdad justa, que es la desigualdad de la meritocracia. Ganan siempre aquellos que han podido, porque han tenido las armas necesarias, los instrumentos, las herramientas para llegar. Y van a quedar afuera los que no han podido tener estas herramientas. Entonces, igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo igualdad de posibilidades. Se está haciendo mucho de esto, hay muchos proyectos que están intentando hacerlo, pero lógicamente la dimensión del sistema educativo es tan enorme que va a ser un desafío para yo digo los 30 años por lo menos para lograr esto de la educación como bien público, igual significa igualdad para todos y al mismo tiempo igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades. Bueno. Es complejo el tema, digamos, si lo ves desde el punto de vista de un familiar que tiene su ser querido desaparecido, ¿no es cierto? Y que durante 30 años, en vez de buscar la justicia en forma personal o por mano propia, esperó que el Estado le dé una respuesta, digamos, por un lado sí sana su dolor, en alguna medida, porque es un dolor insanable no tener ni siquiera, o sea, por ejemplo, mis hijos tienen 3 tíos desaparecidos, no sabemos dónde están. ¿A dónde les llevamos flores? ¿A dónde van a subsanar la ausencia? Es insubsanable. Es una herida personal que cada uno, en este caso, la elabora y la lleva como puede, ¿no? Muchas veces siendo psicólogo, muchas veces hablando mucho, quizás participando, quizás militando en la vida universitaria o en la vida política del país. Ojalá lo hagan mis hijos, ¿no? Uno lo hace, pero los otros no lo hagan. Pero desde el punto de vista social, digamos, y desde el punto de vista esencialmente del tema justicia, ¿no? Ya con el 24 que tenemos una fiesta, ¿no es cierto? Una fiesta, conmemoración, digo, a nivel social nos estamos haciendo responsables del dolor de otros y también lo estamos subsanando. Sí, digo, sí, pero lo que pasa es que también haciéndolo simbólico porque... La esencia del sistema judicial es la responsabilidad individual. O sea, pero hay una responsabilidad delito, social también, hay una responsabilidad pero la responsabilidad social la tenemos que resolver de otra manera.
La responsabilidad social o política la tenemos que resolver en términos sociales y políticos. O sea, creando instituciones lo suficientemente fuertes para que nunca más se produzca una cosa así. Recreando el entramado social y la red social que justamente el golpe cívico-militar que se dio en 1976 destruyó. Ahora, desde el punto estrictamente judicial, que es de lo que yo me ocupo profesionalmente, ¿no? Políticamente, quiero subsanar las redes sociales, quiero participar y quisiera cambiar este país. Creo que es una obligación de nosotros cambiarlo porque es muy injusto. Pero desde el punto de vista profesional, el sistema judicial, básicamente a partir del artículo 18 de la Constitución Nacional, de la Convención Americana que hemos firmado, establece que no se castiga a las personas por lo que piensan, sino solo por lo que hacen. ¿Sí? Que cuando una persona hace algo que viola una ley, y esa ley contiene un castigo por esa violación, y si se reúnen las pruebas suficientes para demostrar que lo hizo, recibe un castigo. Es como el sistema menos malo que hemos creado. Si vos me preguntas personalmente si yo estoy de acuerdo, y bueno, creo que la cárcel, la pena, etcétera, fracasó en todo el mundo. No hemos resocializado a nadie, no hemos reinsertado a nadie, no sirve en los casos individuales. Pero cuando se trata de delitos de lesa humanidad o criminales de guerra o criminales contra la paz, me parece que está la entidad de lo que se comete. Como la víctima ya no somos solo nosotros individualmente o los parientes de los que te hablaba, sino la humanidad toda. Por eso tiene ese nombre de delito de lesa humanidad. La única forma, por lo menos que las organizaciones internacionales y particularmente los órganos jurisdiccionales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o como las mismas cortes acá en la Argentina, establece que la única forma que existe para saldar este tipo de cuestiones jurídicamente, dice la Comisión Interamericana de la OEA, es con una investigación seria, que esa investigación seria traiga como consecuencia la asignación de responsabilidades a través de un sistema probatorio con el condigno castigo cuando se pruebe y con la reparación de los daños causados. Eso nos compromete internacionalmente, ¿no? Nos compromete a nivel humano, o sea, a nivel humano el dolor por eso yo trato de separar los ámbitos, porque lo que vos decís es absolutamente correcto, pero es un ámbito distinto al de la justicia humana, digamos. Vamos al sistema judicial. Claro, castigamos, pero casos ejemplares, y creo que serían muchos más casos los que tendríamos que juzgar, y eso solamente me ejemplifica algo, digo, pero algo la verdad más que me parece que tenemos una concepción equivocada, porque nosotros dentro de 2 meses vamos a juzgar una causa que se llama Vergés, posiblemente no sea un caso ejemplar, ¿no? Pero 30.000 casos. Genocidio que vamos a tener que juzgar, y el año que viene vamos a tener un juicio donde vamos a juzgar a los responsables de más de 700 víctimas en La Perla. O sea, seguimos juzgando. Sería mucho más que 2 Menéndez, 30.000. Claro, son muchos más. Hay mucho más condenados que Menéndez y Videla, en Córdoba. No solo están condenados Videla y Menéndez, ni mucho menos. Y ojalá pudiéramos juzgar también a los responsables políticos, económicos, privatistas, a los responsables empresarios que le vendían los falcos verdes con los que salían a cazar a la gente. Ojalá que juzgáramos al Poder Judicial que cerraba los ojos mientras se secuestraba a la gente y rechazaba los habeas corpus. Ojalá, es una lucha. Nosotros hemos aprendido que es una lucha, porque hace 30 años que empezamos y nos decían que era una locura. Ahora hemos logrado esto. Y la única enseñanza que tenemos es que luchar con las armas que la verdad nos da y la constancia nos da, vamos logrando cosas. Y ojalá que eso no solo sea para obtener la reparación del pasado, sino que también nos sirva para hacer respetar los derechos humanos hoy, que no se nos mueran los chicos en Salta, que no solo entren a la universidad, por más que sea estatal y público, como decía ella recién, en términos absolutos, sino que concretamente los hijos de los trabajadores que no tienen para pagar ni los cospeles para que vengan sus hijos acá, tengan la oportunidad de estudiar. Esas son las luchas que nos quedan, como decía la reforma universitaria, y son las que van a tener que encarar ustedes, queridos. Y esa
esa depresión que tenía la gente se subsana a través de la salud, porque esa depresión de no haber enterrado es parte de la salud social y parte de la salud humana. Así que